y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre del Señor, amén, amén, amén. Vamos a irnos a segunda carta de Pedro. Gloria a Dios. Los que no han recibido su calendario de este año, pídaselo ahí al pastor o al que está ahí atrás para que no le falte. Ahí están marcados los días de santificación, los días de ayuno, amén, las vigilias. En segunda de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Hoy damos gloria a Dios por la hermana Norma, que ya fue operada, que ya está con nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lo perdí. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, volvemos a leer. Dice, leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra profética. ¿A cuánto le gusta que le den una palabra profética? Amén. Pero la palabra profética debe ser pesada, debe ser analizada. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan de sus emociones, de algún sentimiento, ¿verdad? O de algo que tal vez pudo saber de la persona y quiere hablarle, y entonces dice: Dios dijo. Y eso dice la palabra de Dios, que en 1 Corintios 14 dice que usted debe de pesar la profecía, no creerlo todo. En Deuteronomio 18 dice la palabra que si el profeta habla y esto no se cumple, de suyo fue que habló. Muchas personas nos quedamos con una palabra y la esperamos y se desaniman, ¿verdad? Con el tiempo, porque dice: Dios me mintió. No, Dios no miente. El que miente es el que habla, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, y la palabra de Dios, ¿cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto acabamos de decir? Esta es mi Biblia y yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Creemos fielmente que nuestro Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros de alguna forma mentimos, pero Dios no miente. Por lo tanto, el pueblo de Dios está llamado a no solamente tener una fe que a veces es como media fluctuante. Necesitamos creerle a Dios. La palabra de Dios dice que su palabra es como viva. Es como es eficaz. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que es como una espada, ¿verdad? Anoche la palabra del Señor en Isaías 55 nos decía que no regresa vacía sin antes haber cumplido para lo cual fue enviada. Entonces, vamos a ver hoy un poquito sobre la necesidad de crecer en esa fe.
En la Biblia nos dice que nuestra fe crece por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estemos oyendo nos va a afectar a nosotros emocionalmente y muchas veces nos cambia nuestra forma de pensar. La Biblia enseña que debemos de escudriñar la palabra, escudriñar lo que Dios dice y saber ciertamente de que su Biblia es una traducción correcta. Siempre he dicho que la Reina Valera 1960 es la mejor traducción y ha sido corroborado. Entonces, pero es bueno a veces leer en una versión, en otra versión, y podemos tener un concepto más claro sobre la palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 20 ahí de segunda de Pedro, gloria al Señor. En el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Inspirados. Ahora, en Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es como inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, yo necesito sumergirme en la palabra de Dios. Necesito que el Espíritu Santo me lleve al río de Dios que es su palabra. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. ¿Amén? ¿Le creemos a Dios? Amén. Le creemos, ¿verdad? Entonces, ahora en Hebreos también nos enseña que la fe, yo tengo que tener una fe, una fe que dice el Señor en Romanos 12, que nos dio una medida de fe a cada uno. El Señor Jesús dice que si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, dirías a ese monte que está delante de ti: quítate, porque aquí voy, ¿verdad? Y tiene que quitarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros mismos no estamos bien afirmados, no tenemos esa certeza, esa convicción que dice Hebreos. Es pues la fe, la certeza. Ahora, la palabra certeza deriva de la palabra que es cierto o ciertísimo o verdadero. O sea, el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otra verdad mayor. Entonces, yo debo de tener esa certeza, esa seguridad de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que fue hecha para lo que fue enviado. Entonces, declaramos que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo. A ver, otra vez. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que todavía no estamos viendo. ¿Ok? La fe no es lo mismo que la esperanza, ¿verdad? La esperanza es algo a futuro que puede ser, que no puede ser. Tengo esperanza de, pero la fe, la certeza, la fe, la convicción me lleva a creerle, a creer la palabra de Dios, a creerle a Dios. Y tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros. Se cree con el corazón, dice Romanos, y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, esto no toca no solamente el acto de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo cual hacemos por fe, ¿verdad? Me quedé muy sola, ¿verdad? Ok, dice ahí en Romanos, vámonos a Romanos 10, gloria al Señor. Romanos 10, en el versículo 8, dice: más que dices, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón, ¿ve qué tiene que ver con el corazón? Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De lo que creemos, hablamos. Diga conmigo, de lo que creemos, hablamos. Entonces, nuestras palabras van a confirmar si tenemos fe o no tenemos fe. Si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Les vuelvo a decir, la esperanza es algo del pensamiento, de la mente. Pensamos que puede ser algo y esperamos que sea y de pronto no lo es, o de pronto sí lo es. Pero la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y no se cree simplemente con la mente. Ahora, al creerle a Dios, estamos hablando de un pueblo de Dios, al creerle a Dios y le creemos de todo corazón, nuestra esperanza se manifiesta porque podemos esperarlo. ¿Me explico? Entonces, yo no sé si estoy hablando así como medio enredadito, pero yo creo que estoy tratando de que ustedes y yo podamos entender bien lo que significa. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Necesitamos, vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a estar por ahí entre Romanos, Hebreos. Vamos a ver, el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Mantenga su alabanza en este hermoso día, en esta hermosa mañana, en este día de primicia, que nuestras alabanzas sean agradables al Señor. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador es que Él recompensa, que Él da, ¿verdad? Él bendice a los que le buscan. Cuando venimos al Señor, no podemos venir fluctuando por sí o dudando. Santiago dice que el que duda no recibe nada, porque es como las olas del mar que van y que vienen, ¿verdad? Entonces, yo necesito afirmar mi fe. Yo necesito afirmarme. Este año estamos entrando en un año nuevo. Le damos gloria a Dios por el año 22. Le damos gloria a Dios por la misericordia del Señor que recibimos. Pero hoy creemos que nuevas son las misericordias. Usted y yo estamos disfrutando hoy de nuevas misericordias. Creemos que el Señor está con nosotros todos los días. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Estaré contigo para siempre. Entonces, yo tengo que afirmarme, ¿verdad?, en la palabra. Y dice la palabra de Dios que Él es galardonador de los que le buscan. Y si vemos en el capítulo 1 de Romanos, si vemos en el capítulo 1 de Romanos, ¿alguien leyó el versículo de este año? No, los que tienen el calendario. Ahí el Señor nos dio un versículo para este año, y este año se denomina el año de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que volver a la palabra. Que necesitamos como cristianos nacidos de nuevo afirmarnos en lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Y en el calendario dice, en Jeremías 18:2, que dice, ve, levántate y ven a la casa del alfarero y aquí te haré oír mis palabras. ¿Alguien alaba a Cristo por eso? ¿Alguien le da la gloria al Señor por eso? Amén. ¿Cuántos saben que aquí se predica la palabra? Ok, vamos a ver entonces en Romanos 1:17, dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
O sea que nos apropiamos de la justicia divina por medio de la fe. Dice, y para fe. Amén. Como está escrito, que dice ahí, mas el justo por la fe vivirá. ¿Hay algún justo en este lugar? ¿Hay alguien que ha recibido a Jesús en este lugar? Dice la palabra de Romanos 5:1, justificado pues por la fe. ¿Ve la importancia? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Nosotros, nuestra paz es el Señor. Dice la palabra del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en Él. Ahora, creemos fielmente de que, como dijimos antes, Dios, nuestro Dios no miente, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Veamos. Alguien estuvo en el nacimiento, celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad que sí? Pasamos una linda Navidad, celebrando y recordando que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, que el Dios Todopoderoso se despojó a sí mismo de toda gloria, de todo poder, y vino a ser siervo, vino a humillarse entre nosotros y fue a morir por nosotros. ¿Alguien estuvo el día del nacimiento del Señor? ¿Alguien estuvo el día del nacimiento del Señor? Lo creemos por fe. Nos apropiamos por fe. Le creemos a Dios. Amén. No estuvimos ahí en el momento del nacimiento, pero le creemos por fe. Por fe. Ahora, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Vino a morir por cada uno de nosotros. Dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien cree esta palabra? La creemos por, diga conmigo, la creo por fe. Y esa fe es una convicción que llevamos dentro. Es una certeza, es una seguridad. Y yo no sé si a usted alguien le dice, yo no creo en eso, yo no creo que usted sea salvo, yo no creo que usted sea salva, yo no creo que usted haya nacido de nuevo. Bueno, en su corazón, ¿qué le dice? ¿Alguna vez oró al Señor? ¿Alguna vez oró para recibir a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Alguna vez ha tenido convicción en sí mismo de que su vida tiene un antes de recibir a Cristo y un después de? A ver, levante la mano a los que tienen este testimonio en sí mismos. ¿Cuántos creen que su vida cambió desde el momento que recibió a Cristo? Amén. Por lo tanto, si usted ve que su vida no ha tenido una transformación, un cambio, usted dice, yo no siento ningún cambio en mí, mejor arrepiéntase y entréguele su corazón al Señor, porque hay una convicción interna. Por eso digo, la fe es una certeza, algo que llevamos adentro. Algo que llevamos adentro, algo que nadie nos puede quitar. Nadie. Entonces nosotros tenemos que entender que el caminar del justo es por fe. Es una convicción, es una certeza, es una realidad, es declarar. Ahora, como hemos visto, hay muchas Biblias y al gusto de todo el mundo, ¿verdad? De acuerdo a sus concupiscencias, algunas Biblias han sido transformadas, pero nosotros tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque Dios ha trabajado en nuestro interior y sigue trabajando hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo es el caminar del justo? Dice Proverbios que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a ser perfecto. La obra que Dios ha comenzado con cada uno de nosotros, Él la termina. Somos materia en proceso, ¿verdad? Dios tiene una visión con cada uno de nosotros, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y por fe, hoy más que nunca, esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero oír unos amenes. Ok. Yo creo que ya dormimos un poquito, ¿verdad? Ya descansamos un poquito. Entonces, yo necesito tener esa certeza, caminar conforme a la palabra. Ahora, ¿a qué me lleva tener esa certeza? ¿A qué me lleva tener la esperanza bienaventurada, como dice la palabra de Dios? Bueno, que yo le creo a Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo le creo a Dios?
Amén. Ahí en Romanos 4, veamos una pequeña historia. En el versículo 17 nos habla de alguien que todos hablamos en algún momento. Y dice el versículo 17, el 16, vamos a ver el 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracias, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Está hablando de quién? De Abraham, ¿verdad? Para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. De Abraham, el cual es padre de todos nosotros. La palabra de Dios dice que Abraham es el padre de la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y usted puede ver en su Biblia que está entre paréntesis, ¿verdad? Es una referencia, ok, delante de Dios. Dice, te he puesto por padre por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, podemos ver en la Biblia muchas, de hecho todos los siervos del Señor, y todos los profetas y todos los que caminamos en el Señor, tenemos experiencia en caminar por fe, ¿verdad? Y el caminar por fe implica tener una certeza, una convicción fuerte, que nuestra fe es inamovible. ¿Okay? Lo que Dios dijo, decimos amén. Amén. ¿Cuánto le dicen a la palabra amén? Amén. Ok. Dice la palabra del Señor que Él le creyó, Abraham le creyó, el cual da vida a los muertos. Si vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 17, 5, vamos a ver por qué dice eso. Génesis 17, 5. Aquí Abraham, en el capítulo 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Entramos en un nuevo año, ¿cierto? Por la gracia, por la misericordia del Señor estamos aquí. Ahora, esta palabra que Dios le ha dado a Abraham es una palabra vigente para el día de hoy. Anda delante de mí y sé perfecto. Pero para ser perfecto tenemos que caminar en fe. Nosotros no podemos caminar por vista, no podemos caminar por emociones, porque hoy en día estamos muy llenos de fe y al día siguiente no queremos nada. Somos fluctuantes en nuestras emociones y nuestras emociones se mueven porque ponemos la mirada acá, ponemos la mirada allá, pero la apartamos del Señor. Nosotros no podemos tampoco caminar por lo que se ve. Y aquí lo vemos. Cuando Dios llama a Abraham para que deje su tierra, su parentela, Abraham tiene 75 años. Eso está en capítulo 12, versículo 4, 75 años. Y le dice, a ti te bendeciré, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré al que te maldiga. Esa palabra es nuestra el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios dice también, ay del que toque a un hijo de Dios, porque el que toca a un hijo o a una hija, toca a la niña de sus ojos, ¿cierto? Amén. Dios pelea por su pueblo y lo creemos fielmente. Ahora, la palabra del Señor dice que a los 90 años también se le apareció y le dice, en ti bendeciré y serás padre de muchas generaciones. Aquí le cambia el nombre y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes de gentes. ¿Con cuántos años? Con 99. Dice que su cuerpo estaba como muerto.
Ya era, imagínense, mi esposo va para los 70 o el 79, yo voy para, ya uno se siente cansado, ¿verdad que sí? Ya a Sara, aparte que a su esposa, aparte que era estéril, ya le había terminado su tiempo de menstruación. Ya las costumbres de las mujeres, dice, que había pasado. Ya era una mujer, tenía 90 años aproximadamente, Sara. Pero dice la palabra que Abraham le cree que puede resucitar a los muertos. O sea, Dios lo que hace es poner a soñar a Abraham y a Sara. Tanto que Sara se ríe, ¿verdad? Se ríe a una mujer como yo. ¿Ah? Voy a estar en el deleite con mi esposo. ¿Cómo que no, verdad? Pero Dios quiere que este año usted y yo comencemos a soñar. Dios tiene sueños, Dios tiene propósitos. Dios quiere que la mirada suya y mía estén puestas en las promesas de Dios, en la palabra profética que Dios te ha dado, la cual dice la palabra de Dios que es segura. Amén. ¿Alguien me está captando el mensaje? Okay. Dios no quiere ver a su pueblo desanimado, sin esperanza. Dios no quiere ver a este pueblo que en lugar de avanzar en la fe, retroceda porque se mueve por emociones o por lo que vemos. Declaramos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Declaramos que nuestro Dios es veraz. Él no miente. Por lo tanto, Dios nos está llamando como hijos de la fe, como generación de Abraham, ¿verdad? Que aprendamos a crecer en la fe. Vuelvo a decir, la esperanza es un acto del pensamiento, pero la fe es la certeza, la convicción en el corazón de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos habla. Ajá. Si Dios le dio una palabra, si usted sintió, si tuvo un sueño, si de pronto usted dice, esta palabra que está hablando hoy, que se está predicando, esta palabra de Dios hablando conmigo, subráyela, póngale fecha, póngale el punto, porque Dios lo hará. Amén. Dice la palabra del Señor que todo lo que oremos creyendo, ¿creyendo qué? Al Señor, a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. Por eso le dice primero a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Sé obediente. No es si tú quieres o yo quiero obedecer o hacer algo, no es que yo no lo quiero. Si muchas veces atrasamos las bendiciones de Dios, atrasamos las promesas de Dios porque tomamos decisiones en contra de lo que Él ha establecido. Entonces retrasamos el proceso. El pueblo de Israel, Dios llama a Moisés, ¿verdad? Este niño que fue apartado por fe a través de su madre. Este niño que fue criado en un ambiente pagano, pero fue guardado su corazón para Dios. Dice que cuando va de camino, y eso está en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a ver qué hacía Moisés que nosotros necesitamos hacer. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, 11:23, por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Alguien dice amén a esta palabra? Las cosas del mundo son para los del mundo, pero las bendiciones son para Dios. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde?
Dice que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, ¿y qué más? Y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Es la palabra galardón, podemos decir bendición también, ¿verdad? Dios bendice al que le busca con fe. Dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora veamos esta parte del versículo. Porque se sostuvo, ¿qué más? Como viendo al invisible. O sea, mantenernos firmes en la palabra que Dios nos ha dado. Se sostuvo firme. No importan los vientos, no importan los ríos, no importa lo que venga. La palabra del Señor dice que si nosotros estamos cimentados en la obediencia, en la palabra, y vamos a ser obedientes porque le creemos a Dios. Cuando no se le cree a Dios, no hay obediencia. Cuando creemos que nuestros pensamientos o nuestros planes son mejores que los de Dios, vamos al fracaso. Pero si creemos fielmente y al creerle a Dios, vamos a saber esperar el tiempo de Dios, el cual el tiempo de Dios es bueno, agradable y perfecto. Amén, lo veíamos anoche, como la voluntad de nuestro Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a poder liberarnos de todo el estrés, vamos a poder echar fuera de nosotros todas actitudes que no nos ayudan a avanzar, ¿verdad? Toda depresión se va, todo descontento se va, todo lo que, disfrutamos. Pablo decía que él aprendió a vivir contento con abundancia o con escasez, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Amén. ¿A cuántos podemos decir esa palabra esta mañana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque también Pablo declaraba, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que hoy nosotros aprendamos? Bueno, que necesitamos entender que la fe no es algo del pensamiento. La palabra de Dios, no podemos tal vez aprender muchos versículos bíblicos, de Génesis a Apocalipsis, pero solamente la tenemos acá. Tenemos que bajarla al corazón. Y bajarla al corazón es declarar, como dijo Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del que estaba ahí, ¿verdad? De Nabucodonosor. Entonces, cuando hay una convicción, esa certeza, esa seguridad de que lo que yo creo, de lo que yo estoy conociendo, de que soy un hombre, una mujer que Dios ha comprado por precio y que ha pagado y que nos espera algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Nos espera algo mejor que lo que el mundo pueda ofrecernos. Entonces yo voy a poder tomar decisiones correctas. Amén. Alabamos al Señor esta mañana. Gloria al Señor. Veamos entonces cómo lo dice aquí Moisés, lo dice la palabra de Moisés. Él se sostuvo. A ver, ¿qué significa sostenerse? Vienen vientos, soplan situaciones, ¿verdad? Y tenemos que agarrarnos como mono de ventolero, ¿verdad? O como la que va en la moto, ¿verdad? ¿Verdad? Me tomo de la palabra que Dios me da. No me suelto, porque Dios es veraz, porque Dios no miente, porque yo creo en el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta mañana? En el libro de Romanos, que es un libro que deberíamos leer más a menudo, dice la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dice, hablando de Abraham y sus hijos, versículo 17, y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora el versículo está hablando ahí de Cristo, el Espíritu Santo está hablando aquí, el 16, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuánto le da testimonio? De que somos, leamos la palabra, el Espíritu Santo, Romanos 8, muchas gracias, me vuelven a ver así como, ¿qué dice? Versículo 16 dice que al recibir a Cristo todos tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuántos quieren a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Y un hijo de Dios cómo se comporta? Camina por fe, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Y dice la palabra del Señor, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Decía ayer el hermano Roy que este año Dios estará con nosotros, Él nos cuidará, pero que no nos promete que todas las cosas van, ¿cómo es que lo dice? Que todo va a salir bien. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, estamos en el mundo, el Señor dijo, en el mundo tendréis, no me gusta esa palabra, ¿verdad? Porque eso es así, no, tal vez no por nosotros, sino por los que están a la par, por situaciones que se presentan. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios en este lugar de que pasamos por la pandemia? Hemos pasado el año pasado por un año de acomodamiento. ¿Cuántos sentimos el amor, la cobertura, la misericordia, la protección de Dios en nuestras vidas? Amén, amén. Cada uno de nosotros hemos visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Dígale a que está a su lado, Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo mejor para nosotros. Las aflicciones son momentáneas, ¿cierto? En el mundo se dice que no hay mal que dure, ¿qué? 100 años, ni cuerpo que lo resista. Qué esperanza, ¿verdad? Ok, pero aquí el Señor nos dice que hay esperanza. Cuando hay fe, hay esperanza. Y esa esperanza no está en algo fluctuante. No está esperando porque me traten o me den. Nuestra mirada no está puesta en las personas, no está puesta en el jefe, no está puesta en el trabajo, no está puesta, no, hermanos. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud, donde después dijeron, mejor nos devolviéramos a las ollas de carne. ¿Verdad? No habían entendido. Y en el pueblo de Dios hay muchos que no han entendido también. Este año Dios quiere que usted y yo caminemos por fe. Por fe recibimos al Señor. Creímos en Él. Y hubo algo internamente que fue transformado en nosotros. Por fe, comenzamos en nuestra casa un estudio bíblico allá en California. Y ese estudio bíblico se transformó en 5 comunidades donde muchas almas fueron alcanzadas. Y cuando eso estaba floreciente, cuando la gloria de Dios se manifestaba con señales, con prodigios, con milagros, viendo las vidas transformadas, el Señor habló a mi espíritu y me dijo, teníamos un muy buen trabajo, yo administraba una fábrica, mi esposo trabajaba en ella, uníamos los salarios, ya no había problemas económicos, habíamos comprado el terreno de acá, para un futuro dijimos. Y cuando ya estaba todo fluyendo, el Señor me dice, te quiero en Costa Rica. Y entonces en ese momento
Y yo le doy la gloria al Señor por mi esposo, porque yo le digo, vieras que siento que el Señor nos dice que nos quiere en Costa Rica. Habíamos mandado a nuestros 2 hijos mayores aquí, porque las pandillas allá son terribles, y mi hijo había sido golpeado por una situación en el colegio, en la cual él no era parte, pero fue golpeado. Entonces lo mandamos adelante. Pero cuando Dios nos dice, te quiero en Costa Rica, yo tengo mi trabajo, yo estoy administrando una fábrica, y el mover del Señor en la iglesia era tremendo, viendo paralíticos levantarse, brujas transformadas, sacerdotes a los pies del Señor, viendo la gloria de Dios, viendo sanidades increíbles. El Espíritu Santo me habla y yo le digo a mi esposo, y me dice mi esposo, pues si el Señor lo dice, hay que hacerlo. Entonces yo hablo con la dueña del trabajo, de la empresa donde estamos, y le digo, bueno, necesitamos irnos para Costa Rica. Y esta señora no sabía qué hacer, porque cuando yo llego a trabajar en esa empresa, era en un garaje de su casa. Una empresa se llama Binders, es cosas de estas, de forros, de libros, diplomas, de portadiplomas, de portami, ¿verdad? Bueno, todo lo que es portamenú y todas esas cosas. Y la empresa comienza a crecer y crecer. Primero era ella y yo. Luego ella me dice, tráigase a alguien porque yo voy a un paseo a Europa. Entonces me llevo a mi esposo que estaba sin trabajo para que fuera mi asistente. Y unimos nuestros salarios. No es el salario de él y el salario mío. Unimos nuestros salarios. La empresa comienza a crecer. Ella alquila un local más grande que esta iglesia y me dice, tráigame 16 trabajadores. Entonces todos los que estaban alrededor mío, que no tenían trabajo, ahí encontraron trabajo. Y eso iba fluyendo. Mi esposo trabajaba en la imprenta, yo trabajaba en todo lo que tenía que ver con el manejo de la empresa. Y esta señora comienza y yo le digo, necesitamos irnos para Costa Rica. Y no le digo directamente, necesitamos ir a Costa Rica. De un salario muy bueno que yo recibía en ese tiempo, como $7 y algo, me lo subió hasta $12 para que no me viniera. Y con el salario de mi esposo, me dice, o vaya usted y él se queda. No, necesitamos venir los 2. Pero era que no veníamos todos. Y yo le dije, no podemos. Esa señora se agarraba el pelo. Pero había una voz que me había hablado. Y por fe dejamos todo, absolutamente todo allá. Y nos vinimos a comenzar aquí. Bueno, aquí muchos conocen la historia. Y le damos la gloria al Señor. Porque cuando caminamos por fe, no estamos viendo hacia dónde vamos. Cuando Dios le habla a Moisés, sacarás a este pueblo de Egipto, no le dijo el desierto que tenía que pasar. Pero sí le habló de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Hacia dónde caminamos nosotros? ¿Qué nos dice el Señor? Aquí nos está diciendo más. Nos está diciendo que dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Aquí vinimos y veníamos a una casita que estaba ahí supuestamente. Mi padre había comprado la propiedad. Y cuando llegamos a esa casita pequeña, las paredes se hacían para allá y para acá, y un año estuvimos arrimados donde nuestros padres, en un cuarto. Y comenzaron a estrujarnos. Y tuvimos que ir a la casa sin terminar, sin puertas, sin ventanas, pero era el propósito de Dios. Ahí nos levantamos. Fuimos expulsados de la iglesia tradicional porque esta que predica no predica más que la palabra de Dios. Y pasando por aquí, el Señor me dice, te quiero aquí. Le dije, no, Señor, yo no me gusta. ¿Cuántas veces sabemos que Dios nos habla algo y nos dice, pero no nos gusta? Esta iglesia era un lugar de latas, ahí está.
un lugar de latas. El pastor que había gritado mucho, a mí no me gustan los gritones, pero otra vez tengo un esposo que me ayuda a caminar y caminamos juntos. Él tenía un taller aquí al fondo, ahí por donde está el gas, y le digo, vieras que sentí que el Señor nos decía que nos quiere ahí. Y la respuesta muy sabia, y ahí vamos, si es del Señor lo sabemos, y si no también, y no podemos salir. Aquí estamos. Así cuando me habló en ese lugar de latas, que aquí está una testigo, allá está otra. La hermana Nora nació en mi casa, gloria al Señor. La hermana Elvia vino después, la hermana Suri, gloria al Señor, tenemos un remanente lindo. Y le dije a uno de mis hijos, hágame una maqueta así, y la traje y la puse en una mesita. Y le dije a la iglesia que estaba en ese momento, éramos unos 20, por ahí así, ¿verdad, la mesita? Por ahí. La puse ahí y le digo, esta es la visión que Dios me dio. Y me fui y le dije al esposo, la hermana Elvia, que era el dueño de esto, le digo, quiero comprarle su terreno para una iglesia para el Señor. No teníamos ni un 5, apenas podíamos pagar la renta. No había nada, pero ya Dios había hablado. Y el esposo de la hermana me dice, no señora, yo esto no lo voy a vender, esto lo quiero para mi jubilación. Me dice, porque y ahí me voy a quedar así, en cualquier momento no puedo trabajar. Me dice, a menos que Dios diga otra cosa. Dijo la palabra clave, ya Dios no lo había dicho. Y yo le creí a Dios. Y comencé a orar. Y Dios comenzó a tocar. Y tocó a un hermano mío para que diera los diezmos acá. Y esos diezmos fueron directamente a un ahorro. Y ahí están mis hermanas que no me dejan mentir. Que algunos me volvían a ver como, está loca la pastora, ¿verdad? Está loca. Cogí 1,000 pesos, bueno, 1,000 pesos creo, o algo así, y lo deposité en una caja que pusimos. Y esto es para la compra de esta tierra. Amén, aleluya. Hermanos, es esa vocecita interna que usted me dice, Dios me está hablando. Yo le creo a Dios. Tenemos que aprender que no es por nuestra fuerza, no es la astucia del ser humano. Tenemos que pasar un proceso, sí, tenemos que pasar un proceso, pero si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir. Solamente mantengámonos como Moisés, como viendo al invisible. Dice la palabra de que Abraham no miró su cuerpo ya como muerto, por eso dice la palabra que creyó que Dios resucitaba a los muertos, ¿verdad? Él no había visto ninguna resurrección, posiblemente que no, pero su cuerpo estaba muerto como hombre. El cuerpo de su mujer estaba muerto como una mujer que podía dar a luz un hijo. Pero Dios habló. Y aunque Sara se rió, entonces Dios le dice, Sara, ¿te reíste? ¡Ay, yo! Queremos engañar al Señor, ¿verdad? No. Por eso se llamó su hijo Isaac. Porque a pesar de nuestra duda y nuestros temores, lo que Dios quiere, lo va a hacer. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Dice la palabra en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe que la creación misma fluye por la fe? Dice, Dios habló y fue creado todo. Y Dios dio una promesa que al final de los tiempos toda la creación sería restaurada. Eso está en Génesis, dice en Génesis 3:17. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Gloria a Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
¿Alguien dice un amén de verdad? ¿Alguien dice un aleluya? Estamos viviendo un tiempo de corrupción. Estamos viviendo un tiempo porque por causa de la maldad, por causa de la inmundicia, de la perversión, la tierra se vuelve estéril. Y vemos los cambios y vemos todo esto porque el hombre provoca por sus decisiones, provocamos que la misma tierra se abstraiga, ¿verdad? Entonces dice la palabra que ella misma está esperando porque ella sabe que Dios prometió que vendría un día glorioso para el pueblo de Dios. ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Cuántos estamos creyéndole a Dios? Nuestro tiempo es corto aquí en la tierra. El salmista dice, porque 70 años vivirá el hombre y 80 en lo más fuerte. Pero Costa Rica ha pasado ese límite. Pero cada día estamos más cerca de nuestra partida. Ese momento glorioso en que usted y yo nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea que nos vayamos primero, o sea que Él venga por su pueblo, pero la tierra está esperando esta liberación, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta hoy. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos... ¿Alguien dice amén? ¿Qué dice la palabra que usted y yo tenemos? Las primicias. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Dios nos dio sus primicias. Él nos puso el Espíritu Santo para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana, la vida de fe. El justo vivirá por la fe, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros para vivir una vida agradable al Señor. Para vivir por fe, para vivir en obediencia, para vivir conforme a su palabra, apartarnos de toda mala compañía, apartarnos de toda mala decisión, tomar las decisiones correctas, perdonar cuando debo de perdonar, restaurar cuando debo de restaurar, avanzar cuando debo de avanzar y abstenerme de caminar cuando no debo de caminar. ¿Alguien dice amén? Dios quiere que este año caminemos de acuerdo a su palabra. Dios quiere que este año no se cumpla en nosotros aquella palabra que dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? El señorío es, usted decide y yo obedezco. Entonces, si el Señor es nuestro Señor, vamos a caminar en obediencia. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Tenemos la primicia del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Alguien dice amén? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Respira profundo y di en tu corazón, yo decido hoy creerle a nuestro Dios. Yo decido hoy confiar plenamente en el Señor. Ahora, cuando Dios nos logra, porque el anhelo de Dios es que usted y yo seamos personas de fe. Personas de fe. Ya vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo doy un paso de fe. Cuando Dios nos muestra, allá en el año 79, mi esposo y yo nos venimos de Estados Unidos. Yo le dije a mi esposo, yo quiero divorciarme. Estaba embarazada de mi último hijo. El alcoholismo de mi esposo era terrible. Y yo dije, ya no aguanto más. Ya no puedo. Mi esposo me dice, sí, está bien. Nomás me paga a mí y yo la llevo a Costa Rica, porque yo me venía para Costa Rica. Y de verdad sí lo hicimos. Vendimos todo. Y él me dice, como el avión es más caro, yo le cobro más barato. Ahí venía con carro, con dinero y a divorciarse. Yo vengo con mi barriguita
con mis 4 hijos. Y cuando él llegaba a Costa Rica, tenía una cantidad de amigos que lo rodeaban tremendamente. Él nada más llegaba y aparecía por todos lados y se perdía. Y yo me fui, y recuerdo que un día de Pentecostés, me fui a un día de Pentecostés. Y lloraba como una Magdalena. Él llegó y me dejó ahí con los niños. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Pero estaba llorando cuando yo veo una mano que entra en un cuerpo y arranca un corazón podrido. Se corría la podredumbre así. Y yo me quedé viendo aquello. Y yo dije, esta es la mano del Señor. Y ese es el corazón de mi esposo. No me divorcio. Llegué a la casa, mi esposo no podía ese día. En la mañana me despierto, le digo, Gerardo, ya no me divorcio. Está bien. Ya se había gastado todo el dinero, se había echado toda la parranda, pero yo tenía una certeza, dejé de llorar. Como Ana, allá en 1 Samuel, dice que cuando Elí le habla, ella deja de llorar y se lava, y yo así literalmente sequé mis lágrimas y comencé a prepararme para regresarnos a Estados Unidos de nuevo. Nos regresamos en mayo y el 4 de septiembre mi esposo le entregó su vida a Cristo completamente, y el 4 de septiembre el Señor se llevó el licor, se llevó la calle, se llevó los amigos, se llevó todo lo que robaba las finanzas de la casa. El Espíritu Santo dice a través de su palabra, yo reprenderé al devorador por vosotros. Dios me había hablado días antes sobre el diezmo y me había dicho, trae los diezmos al alfolí. Yo estoy todavía en la tradicional, haya alimento en mi casa y probarme en esto. Yo le dije, Señor, te voy a probar. Lo que yo quiero es que mi esposo sea liberado completamente. Y desde el 4 de septiembre de 1979 tengo un esposo que es lo que yo anhelé siempre, que nos convertimos en novios eternos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Hermanos, tenemos que aprender a creerle a Dios, porque Dios es fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero. Hoy es un día para comenzar a caminar de nuevo. Qué bueno que es nuestro Dios, porque Él nos da nuevas oportunidades cada día, cada momento. Ayer anoche meditaba yo, este es un Génesis. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor que es Génesis? Es un nuevo comienzo. ¿Qué dice Primera de Juan? En el principio. ¿Qué dice Génesis? En el principio. Hoy es un principio para la iglesia del Señor. Esta palabra marca un antes y un después para el pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie. Pase adelante, don Richard. Gloria al Señor.